Bueno, bienvenidos a nuestra excursión llamada Aprende la Biblia en 24 horas. Es una de las aventuras más emocionantes que he tenido y ciertamente esperamos que lo sea para ustedes también. Y cada vez que emprendemos algo como esto, por supuesto, lo primero que debemos hacer es llevarlo a oración. Así que inclinemos nuestros corazones para una oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, venimos ante ti este día con asombro y agradecimiento por la oportunidad de descubrir los extremos a los que has sido en nuestro favor. Reconocemos nuestra necesidad de aprender la verdadera verdad sobre ti, la verdadera verdad sobre tu creación y la verdadera verdad sobre nosotros mismos. Buscamos y solicitamos tu Espíritu Santo para que abra tu palabra a nosotros y para que nos abra a tu palabra y nos guíe mientras exploramos esta aventura entre el milagro de nuestro origen y el misterio de nuestro destino. Que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros mientras escuchamos estas palabras y buscamos tu verdad eterna al comprometernos en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sabes? Dicen que la educación de una persona no está completa si no conoce su Biblia, y esta esencial integridad ha sido prohibida en nuestras escuelas del gobierno. Muchos de nuestros niños están, de hecho, en paganismo impuesto, así que es un verdadero desafío para nosotros. Y una de las cosas que necesitamos hacer es reparar nuestra propia falta de conocimiento sobre la Biblia y asistir a aquellos a nuestro alrededor para que realmente comprendan cuán lejos ha ido Dios en nuestro beneficio. ¿Sabes? George Washington dijo, es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. La veneración de la palabra de Dios caracterizaba el liderazgo anterior que estableció nuestro precioso legado. Abe Lincoln también dijo, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Saben, es conmovedor realmente reconocer lo valioso de nuestra herencia que nos ha llegado a tan alto precio y sin embargo, qué trágicamente hemos caído. Patrick Henry dijo, Saul Tauper, la Biblia vale por todos los demás libros que se han impreso. Y durante los últimos 2000 años es un tesoro por el que millones han muerto voluntariamente y sin embargo todos tendemos a dar esto por sentado. Incluso Napoleón dijo, la Biblia no es un simple libro, sino una criatura viviente con un poder que conquista a todos los que se oponen a ella. Mira, incluso los líderes seculares han reconocido su singularidad. De hecho, Napoleón estaba técnicamente en lo correcto si miras Hebreos 4:12. Es viva y poderosa. Sabes, hay otra cita que a menudo se cita incorrectamente. Muchos de nosotros hemos oído la frase, aprendiz de todo, maestro de nada. Eso se atribuye a Ben Franklin, pero en realidad es una cita incorrecta. Eso no es lo que él dijo. En realidad él dijo, aprendiz de todo, maestro de uno. Su concepto completo de educación era que una persona culta es aquella que sabe algo de todo y todo sobre algo. Y para un cristiano, por supuesto, su especialización debe ser la palabra de Dios, la Biblia misma, y su presencia aquí en este proyecto es un paso clave para corregir nuestros tiempos de analfabetismo bíblico. Daniel Webster dijo, si seguimos los principios enseñados en la Biblia, nuestro país seguirá prosperando y prosperará. Pero si nosotros y nuestra posteridad descuidamos sus instrucciones y autoridad, nadie puede decir cuán repentinamente una catástrofe puede abrumarnos y enterrar toda nuestra gloria en una profunda oscuridad. Estamos en un precipicio traicionero, más traicionero de lo que podemos imaginar. Sabes, tenemos una crisis de autoridad. Elige cualquiera, ya sea autoridad parental, autoridad marital, autoridad política, autoridad académica o autoridad eclesiástica. Haz tu propio análisis y evaluación. Sabes, si miramos los indicadores culturales principales de los últimos 30 años, la población ha aumentado un 41%, el Producto Interno Bruto ha aumentado un 300%, el gasto social ha aumentado un 500%. Y aún así, ha habido un incremento del 560% en el crimen violento, un aumento del 400% en nacimientos ilegítimos, un aumento del 400% en la tasa de divorcios, un incremento del 300% en hogares de padres solteros, un aumento del 200% en suicidios de adolescentes y una caída del 75% en los puntajes del SAT.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Desde 1963, las tasas de divorcio, la ruptura de las unidades familiares, la aceptación de la homosexualidad, los embarazos adolescentes, el asesinato de bebés inconvenientes y las tasas de criminalidad han escalado fuera de control. Gráficas. ¿Qué pasó en 1963? Hasta entonces estas cosas estaban mejorando bastante, pero desde ese punto en adelante todas han tomado un brusco movimiento hacia la catástrofe. En 1963 prohibimos la Biblia en nuestras escuelas. Bueno, ¿qué nos espera? Lo que tenemos por delante en este proyecto es lo que yo llamo la aventura literaria definitiva. Y esperamos que esta breve excursión resulte en una comprensión práctica de toda la Biblia, una perspectiva desde la cual podrás navegar tu aventura personal a través del resto de tu vida y más. Vamos a llegar mucho más allá de la prehistoria de la Tierra, detrás de los mitos, de la leyenda y el folclore, para descubrir el mayor drama de todos los tiempos y de toda la literatura. Vamos a encontrar los mayores males, traiciones, venganzas, engaños y el príncipe supremo de la oscuridad. También encontraremos el mayor bien, los logros más altos, el valor más noble, los sacrificios más exigentes, de hecho el sacrificio último, el redentor familiar de toda la humanidad. Nos encontraremos en el mayor romance, un cortejo entre un Dios soberano y su descendencia rebelde. También exploraremos las ironías definitivas de toda la literatura, con sorpresas ocultas en cada página. Experimentaremos el ascenso de grandes imperios, así como su caída. A través de sueños, visiones y mensajes secretos e encriptados, grandes líderes descubrirán cartas escritas para ellos personalmente desde fuentes extraterrestres que detallan sus carreras y logros por adelantado y les dan instrucciones sobre cómo proceder. Nos emocionaremos con héroes logrando victorias contra probabilidades imposibles, traiciones a tronos y retribuciones, venganzas y conspiraciones, derrumbando imperios orgullosos. Vamos a investigar los mayores misterios que jamás ha enfrentado la humanidad, la naturaleza del tiempo, la paradoja de la predestinación y el libre albedrío, la pureza de Dios y las frustraciones del hombre en la búsqueda del bien en medio del reinado del mal. Y la naturaleza del mal, de dónde vino y por qué. Descubriremos que este registro antiguo anticipa los descubrimientos científicos más recientes de la física, de partículas, la cosmología, de los hiperespacios y los viajes en el tiempo, el descubrimiento de que estamos viviendo dentro de una realidad virtual que es trascendida por una más grande. Y nos asombraremos ante la biografía de un verdadero superhombre, su origen, su misión y su manifiesto destino, sus poderes subestimados, su traición, que estaba incluso bajo su propio control, mediante el cual iba a cumplir su misión imposible. El Creador mismo, entrando en su creación para reparar el daño introducido por un intruso oscuro que anteriormente había gobernado el planeta Tierra. Descubriremos que estamos, de hecho, en una guerra cósmica y aquí poseemos una serie integrada de mensajes de una fuente extraterrestre. Tenemos en nuestras manos que describen el origen, la carrera y el destino de los superseres que están detrás de escena de nuestro universo físico. Un universo que los científicos ahora descubren que es en realidad una simulación digital contenida dentro de una realidad mucho más grande. El campo de la física de partículas ha alterado totalmente nuestras concepciones de la realidad. Los científicos ahora nos dicen que nuestro universo consta de al menos 10 dimensiones. Hay algunos investigadores que creen que gran parte de lo que llamamos fenómenos paranormales son simplemente episodios transdimensionales que se entrometen desde una realidad más grande. Y descubrimos que cada uno de nosotros somos tanto los peones como el premio en esta guerra cósmica. Sin embargo, esto no es entretenimiento ficticio, será lo que determine nuestros propios destinos personales. Esta es nuestra última aventura, es la historia de amor definitiva, escrita con sangre en una cruz de madera que se erigió en Judea hace unos 2000 años. Vamos a emprender la aventura definitiva que nos involucra a cada uno de nosotros en este intervalo entre el milagro de nuestro origen y el misterio de nuestro destino. Si esta serie tiene éxito, debería encender una pasión, tal vez incluso una obsesión que alimentará una vida de aventura, emoción, conocimiento y satisfacción no disponibles a través de ninguna otra búsqueda. Esta excursión está destinada a ser una invitación y un amplio contexto para llevar a cabo estudios detallados con un comentario verso por verso de cada libro en un pasatiempo de por vida que es la puerta de entrada a la eternidad.
Nos hemos atrevido a asumir este ambicioso proyecto debido a nuestra ventaja única que se basa en 2 descubrimientos. Tenemos 66 libros que llamamos la Biblia. Y aunque fueron escritos por más de 40 personas diferentes que ni siquiera se conocían entre sí durante un periodo de casi 2000 años, descubrimos que son un sistema de mensajes intrincado, hábilmente diseñado e integrado. Y no me refiero simplemente a que el tema del Antiguo Testamento se cumpla en el Nuevo. No, mucho más que eso. Descubrimos que cada número, cada nombre de lugar, cada detalle en el texto está allí por diseño deliberado. Y una vez que descubres eso por ti mismo, eso te lleva al segundo descubrimiento. Y es que este diseño puedes demostrar que tuvo que tener su origen fuera de nuestro espacio-tiempo, es decir, fuera de nuestro dominio temporal. Dices que no se puede probar la Biblia. Sí, se puede cuando descubres la integridad de su diseño y luego reconoces que tuvo que tener su origen fuera de la dimensionalidad del tiempo por completo. Un único diseño integrado. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Ahora, algunas advertencias antes de continuar. Debemos reconocer que la palabra de Dios es inagotable. No se puede aprender todo sobre ella en 24 horas. 24 años serían insuficientes. Pero esperamos que puedas obtener una vista estratégica de navegación de todo esto. Y la verdad está en los detalles. La dificultad de una encuesta como esta es que necesitamos tener una comprensión de los detalles para entender la integridad de ese diseño. Cada detalle en la escritura, cada nombre de lugar está conectado con todos los demás. Nuestro objetivo es obtener un entendimiento estratégico de todo el diseño. Esperamos que logres una comprensión conceptual de las verdades principales, pero también que tengas una conciencia de navegación para poder unirlo todo. Y ahora tenemos algunas ventajas que no estaban disponibles en el pasado. Muchas de las teorías escépticas que impregnan nuestra cultura han sido refutadas. La historicidad de los relatos patriarcales está ahora bien establecida. La gente ha negado que hubiera escritura en la época de Moisés. Eso es una tontería. Tenemos evidencia sustancial de que se estableció mucho antes. Los evangelios y las epístolas han sido fechados en el siglo II. Tonterías. Descubrimientos recientes los han hecho contemporáneos a los apóstoles, mucho ser aprendidos por las refutaciones que provienen de descubrimientos arqueológicos, descubrimientos documentales recientes y análisis competentes de lo que tenemos. Así que los hechos y la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. Algunas consideraciones preliminares. Primero, una de las cosas que siempre debemos hacer al llevar a cabo un estudio como este es vendar nuestros prejuicios. De alguna manera necesitamos deshacernos del bagaje de nuestras preconcepciones y nuestros conceptos erróneos que podemos traer a la mesa aquí. La única barrera segura para la verdad es la presunción de que ya la tienes. Así que quieres dejar de lado los mitos y leyendas que nos han engañado y abordar esto con una nueva mirada. La ciencia del siglo XX ha reivindicado las perspectivas bíblicas de la realidad. Cuanto más sabes sobre las fronteras de la ciencia, más cómodo resulta el relato de la creación en el Génesis. Y te mostraremos algo de eso. Mira, hoy sabemos que vivimos en un universo finito. Ese es el gran descubrimiento de la ciencia del siglo XX, es que el universo es finito. También estamos en deuda con el Dr. Einstein y otros descubrimientos. En descubrir que el tiempo es una propiedad física. El descubrimiento de la naturaleza del tiempo es una base esencial para entender realmente gran parte de la verdad bíblica. Y la realización de hiperespacios, que existen espacios de más de 3 dimensiones que experimentamos directamente. Eso ha sido probado en el laboratorio y es fundamental para realmente entender mucho de lo que la Biblia tiene que decir. Tenemos límites finitos. Sabemos que el universo tuvo un comienzo. Eso es lo que lleva a los científicos a especular sobre los llamados modelos del Big Bang y demás. Los científicos también saben que todo se está agotando. En última instancia, nuestro universo termodinámico eventualmente se agotará y ellos hablan de lo que llaman una muerte térmica. Así que ven el universo como que comenzó en la singularidad que llaman el Big Bang y se dirige hacia un agotamiento final. Estamos en un universo finito, dentro de un lapso de tiempo finito. Quiero hablar un poco, antes de entrar en el estudio propiamente dicho, sobre algunos aspectos de fondo acerca de la naturaleza de la realidad. Y quería darte un vistazo rápido de lo que llamamos en matemáticas un hiperespacio. Regresemos y recordemos lo que pudimos haber aprendido en la escuela secundaria o en la universidad en trigonometría. Tal vez recuerdes que teníamos un triángulo que tenía, ya sabes, 3 ángulos. Si sumábamos los ángulos de un triángulo, ¿de cuánto sumaban? 180 grados. No importaba qué triángulo tomáramos, siempre los ángulos sumarían 180 grados. Bueno, supongamos que nos enfrentamos a un triángulo en el que los ángulos suman más de 180 grados.
¿Cuál sería tu? Porque para concluir que tuvimos un error. No, no necesariamente. Eso simplemente significa que hemos encontrado la curvatura de la Tierra. Si salimos a un campo grande y trazamos un triángulo muy grande y traemos las cifras y sumamos los ángulos que medimos y descubrimos que suman más de 180 grados, tu primera reacción podría ser, vaya, hemos cometido un error. No, simplemente hemos encontrado la curvatura de la Tierra. Esta pequeña regla que todos aprendimos, que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, es solo verdad para un universo de 2 dimensiones. Y cuando encuentras una regla como esa siendo violada, es una pista de que podríamos haber encontrado una dimensión adicional. Y eso es exactamente. ¿Ves? Por ejemplo, si tomas un curso de navegación, parte de ese curso incluirá algunos elementos de trigonometría esférica, en los que puedes tener 90 grados en cada uno de los ángulos. De hecho, también puede ocurrir que si encuentras un triángulo que tiene menos de 180 grados, has encontrado un paraboloide hiperbólico. Ahora, la mayoría de nosotros no va a preocuparse por eso, pero el punto es que estas pequeñas reglas son ciertas en un universo de solo 2 dimensiones. Por eso lo llaman trigonometría plana o geometría plana. Bueno, fueron ese tipo de ideas las que le dieron al Dr. Einstein su conocimiento cuando estaba luchando con la naturaleza del espacio. Su teoría especial de 1905, trataba con la relatividad de la masa, la velocidad y el tiempo en relación con la velocidad del observador. Esa es la teoría especial de la relatividad. Pero eso llevó 10 años después a su teoría general. La teoría general de la relatividad con el Dr. Einstein es que no hay distinción entre el tiempo y el espacio, que no vivimos en 3 dimensiones, vivimos en al menos 4. Una de esas es el tiempo, y eso es, la llamamos la teoría de la relatividad, pero se ha confirmado de más de 14 maneras diferentes hasta 19 decimales. Así que para propósitos prácticos está bien establecido. Pero necesitamos entender la naturaleza del tiempo porque será la base de mucho de lo que vamos a encontrar al adentrarnos en nuestros estudios de la Biblia. Permítanme darles otro ejemplo. Hay relojes atómicos que son precisos a más de 1 segundo en 1.000.000 de años. Hay uno de estos ubicado en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado. Hay un reloj idéntico, prácticamente idéntico, en el Real Observatorio de Greenwich, Inglaterra. Ambos son dispositivos científicos muy elaborados, que son increíblemente precisos. Son precisos a mejor que 1 segundo por 1.000.000 de años. Siempre me acuerdo de esto cada vez que lo encuentro, cuando estaba en el consejo de una empresa que estaba adquiriendo una empresa que fabricaba relojes de cesio en Boston. Cuando estábamos en esta adquisición, el orgulloso presidente estaba presentando a nuestra junta el hecho de que hicieron estos relojes con tal precisión. Y yo dije, solo tengo 2 preguntas como director adquisitivo. ¿Cómo lo saben? ¿Y a quién le importa? Bueno, la forma en que sabes es por la resonancia del átomo de cesio. Y no voy a entrar en detalles aquí, pero en cuanto a quién le importa, la exactitud de tu capacidad, la exactitud de tu medición del tiempo, determina la exactitud de tu navegación. Y estos relojes, este tipo de reloj hace posible el sistema de posicionamiento global por satélite. Pero el punto es estos 2, super relojes en Boulder, Colorado, y en Greenwich, Inglaterra, difieren cada año por 5 microsegundos. El de Boulder es 5 microsegundos al año, más rápido que el reloj idéntico en Greenwich. La pregunta es, ¿cuál es el correcto? La respuesta es que ambos lo son. Los relojes no son inexactos, el tiempo es diferente. Verás, en Boulder, Colorado, está a 5.400 pies de altitud sobre el nivel del mar. En Greenwich, Inglaterra, está a 80 pies sobre el nivel del mar. Y el tiempo es realmente diferente en esos 2 lugares debido a una diferencia en la gravedad, entre otras cosas. Estos relojes atómicos, si tuviera un reloj atómico aquí en la plataforma y lo elevara 1 metro, aceleraría en una parte por 10 a la 16ª. En otras palabras, 10 con 16 ceros después. No mucho, no lo suficiente como para cambiar tu horario, pero es predecible y es medible, y de hecho lo hicieron. Enviaron aviones alrededor del mundo hacia el este con un reloj así y uno en reposo en el observatorio. Y también pusieron uno alrededor del mundo hacia el oeste. Y ganaron y perdieron exactamente lo que la teoría de Einstein habría predicho, debido a los movimientos relativos y así sucesivamente. Pero otro ejemplo que tal vez explique esto, si lees un libro de texto de física en esta área, verás, casi siempre hablan de 2 astronautas hipotéticos. Y vamos a dejar uno aquí mismo y vamos a enviar el otro a la estrella más cercana. Si miras al cielo nocturno, hay una estrella llamada Alpha Centauri. Está a 4 años y medio luz de distancia. Año luz es una medida de distancia. Y vamos a enviar a uno de estos astronautas imaginarios a Alpha Centauri y de regreso. Bueno, Alpha Centauri está a 4 años y medio luz de distancia, así que si lo enviamos allí a la mitad de la velocidad de la luz, tardará 9 años en llegar y 9 años en regresar. Es un acuerdo de 18 años. Eso es en tiempo terrestre. Si lleva un reloj consigo, descubrirá algo extraño. En su reloj debido al viaje y demás, pasará a una velocidad diferente, tasa.
Y dado que está viajando al 50% de la velocidad de la luz, puede aplicar las transformaciones de Lorentz para hacer esa corrección. Y descubrirá que cuando regrese será 2 años y 5 meses más joven que su hermano gemelo. Aquí hay 2 astronautas, nacidos en el mismo instante. Uno va en este viaje y cuando regrese será más de 2 años más joven que su hermano gemelo. Y si eso no te molesta, no estabas escuchando con atención. Este es un ejemplo de lo que llamamos la dilatación del tiempo. El tiempo es una propiedad física. Varía al igual que la longitud, la masa y otras cosas varían debido a la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces para dramatizar esto aún más, supongamos que pudiéramos enviarlo a casi la velocidad de la luz, digamos el 99.99% de la velocidad de la luz. Un viaje de 4 años y medio, luz, ida y vuelta, serían 9 años en nuestro reloj. En su reloj serían 33 días. Eso te da una idea debería ayudarte a entender que el tiempo no es absoluto, es variable, no es uniforme. El tiempo es una propiedad física, varía con la masa, la aceleración y la gravedad, entre otras cosas. Y esta es una perspectiva que es profundamente útil a medida que nos acercamos a algunos de los temas que vamos a abordar en este estudio. Tú y yo ahora sabemos, existimos en más de 3. De hecho, más. Los expertos nos dicen que vivimos en 10 dimensiones. Mira, todos pensamos en el tiempo como algo lineal. Cuando estábamos en la escuela, el maestro iba a la pizarra y escribía una línea comenzando a la izquierda y avanzando hacia la derecha. Y el extremo izquierdo de la línea era el nacimiento de la persona famosa, la fundación de un imperio, lo que sea. Y el extremo derecho de esa línea sería la muerte de esa persona o la caída de ese imperio. Todos hemos hecho líneas de tiempo en la escuela. Bueno, debido a ese trasfondo, es natural para nosotros, cuando encontramos el concepto de eternidad, tender a llegar a la conclusión de que es como una línea que comienza en el infinito a la izquierda y va hacia el infinito a la derecha. En otras palabras, pensamos en la eternidad como si tuviera mucho tiempo. Bueno, eso es buena poesía. Hace un buen verso en Amazing Grace, el 4º verso y lo que sea, pero es mala física. Porque déjame hacerte una pregunta. ¿Está Dios sujeto a las restricciones de masa, aceleración o gravedad? Difícilmente. Él no es simplemente alguien con mucho tiempo, como solemos imaginar la eternidad, sino que está fuera de la dimensionalidad del tiempo por completo. Y esa es su singularidad y usa eso para autenticar sus mensajes para ti. Eso es lo que quiere decir Isaías cuando dice, así dice el alto y sublime que habita en la eternidad. Ahora, dado que Dios tiene la tecnología para crearnos, ciertamente tiene la tecnología para enviarnos un mensaje. El desafío es, ¿cómo autentica su mensaje? ¿Cómo nos hace saber que el mensaje es realmente de Él y no una especie de artimaña o un fraude de algún tipo? Bueno, una de las maneras en que Él lo autentica, hay varias maneras. Una de las maneras declara ser el fin desde el principio y desde tiempos antiguos, las cosas que aún no se han hecho. En otras palabras, escribe la historia antes de que suceda. A eso lo llamamos profecía. Muchas personas me preguntan, Chuck, ¿cuál es tu profesión? Yo digo, soy profesor de historia. Yo enseño historia por adelantado. Y por supuesto estoy siendo un poco facetioso ahí. Y, la geometría de la eternidad. Si tomo esta línea que tenemos en la pantalla aquí y si la traigo hacia ti en 3 dimensiones, imagina que esta línea curva está saliendo de la pantalla hacia ti. Es una línea y estamos en un punto de esta línea que llamaremos el presente. Detrás de nosotros está el pasado. Delante de nosotros está el futuro. Para nosotros la vida es una secuencia de eventos. Y podemos avanzar y mirar atrás. No podemos mirar hacia adelante ni retroceder, pero esa es otra discusión para otro momento. Para alguien que está fuera de la dimensión de esa longitud lineal de tiempo, digamos una eternidad, esa persona que está fuera de esa línea puede ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Permíteme darte una analogía. Supón que estás viendo un desfile, el desfile de las rosas al inicio del año, o el que pueda haber en tu ciudad natal. Para ti, mientras estás sentado en la acera, al doblar la esquina aparecen las unidades de marcha, las bandas, las carrozas, lo que sea, o para ti el desfile es una secuencia. Doblan la esquina, pasan frente a ti y se van por la siguiente esquina. Así es como es la vida, es una secuencia. Pero para alguien que no está en el plano de la existencia de ese desfile, digamos en un helicóptero sobre el desfile, pueden ver el área de preparación donde todas las carrozas se están preparando, listas para comenzar. Pueden ver toda la ruta del desfile y también pueden ver el otro extremo donde se dispersan. Pueden ver el principio y el final simultáneamente. Analogía torpe, pero transmite la idea, creo. Mi cita favorita del Dr. Einstein es: personas como nosotros,
que creemos en la física sabemos que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Y de hecho lo es. Así que el punto que quiero transmitir con todo esto es importante que realmente entiendas que la naturaleza del tiempo es una dimensión física y varía con la masa, la aceleración y la gravedad. Hay una nota al pie que me gustaría añadir aquí un poco sobre alguna arquitectura. Estoy obviamente usando una computadora que consiste en microcircuitos y una memoria y todo tipo de hardware, cables y resistencias y todo tipo de componentes electrónicos. Y también dentro de la computadora hay software, hay un sistema operativo, hay todo tipo de lenguajes y mensajes circulando, etc. Si supieras todo lo que hay que saber sobre cada componente de hardware en esta computadora, ¿podrías predecir su comportamiento? Y la respuesta es, por supuesto que no. Es simplemente un entorno dentro del cual opera el software. Su comportamiento, cómo responde a las cosas, es una función del software que está en él. Ahora, hablemos un poco sobre el software. Verás, el equipo físico es equivalente a como nuestro cuerpos físicos, nuestra carne, huesos, nuestros sistemas circulatorios y todo eso. Pero eso es lo que llamaré hardware. Nuestro verdadero yo, llámalo alma, espíritu, mente, pensamientos, como sea. Usamos esas palabras bastante libremente. Mientras miro a la audiencia aquí, mi frustración es que realmente no puedo verlos. No es porque las luces sean tan brillantes. No puedo verlos porque solo puedo ver las residencias temporales en las que están. El verdadero tú, como digo, llámalo alma, espíritu, lo que sea, eso es vocabulario, es software, no hardware. Ahora, aquí está el punto. Hablemos un poco sobre el software. Si tomo un disquete pequeño, chiches, todos han visto uno de estos disquetes en nuestra era actual de computadoras. Si tomo un casete en blanco y lo coloco en una balanza postal, pesará alrededor de 7 décimas de una onza. Pero si cargo ese casete en blanco, he gastado cientos de dólares y lo cargué con 1 millón de bytes de software y luego lo pongo en una balanza postal, ¿qué hará? ¿Peso? 7 décimas de una onza. En otras palabras, el software no tiene más. Un interruptor de luz pesa lo mismo si está encendido o apagado. Lleva un bit de información, pero un registro de computadora es lo mismo. La información que no tiene peso, no tiene masa. De hecho, incluso puedo enviarla a través del aire. Lo grande hoy en día es lo inalámbrico, porque estos mensajes no requieren un cuerpo. Simplemente pueden existir por sí solos, ¿verdad? Entonces el software no tiene masa. Ahora, ¿qué significa eso? Si el tiempo es una propiedad física y el software no tiene masa, no tiene dimensión temporal, lo que realmente significa es que lo real, el verdadero tú es eterno, ya sea que estés salvado o no. La cuestión es, ¿dónde lo vas a pasar? También quiero hablar un poco más sobre el hiperespacio. Esa es solo una palabra elegante que los matemáticos usan para espacios de más de 3 dimensiones. Y la mayoría de nosotros hemos sido educados en la escuela con lo que llamamos geometría euclidiana. Pero una de las conferencias más importantes en matemáticas fue dada el 10 de junio de 1854, cuando Georg Riemann inventó una cosa llamada tensores métricos. Pasaron 60 años hasta que Einstein pudo usar esa matemática para desarrollar su espacio-tiempo de 4 dimensiones que subyace en la teoría de la relatividad. Einstein murió frustrado porque no pudo resolver algunos otros problemas que si hubiera subido a un otro nivel se habrían resuelto. Y Kaluza y Klein hicieron eso en 1953, usando más de 4 dimensiones y reconciliaron la luz y la supergravedad en el campo de la física. Y en 1963, Young y Mills, otro dúo, resolvieron las fuerzas electromagnéticas y tanto las fuerzas nucleares débiles como fuertes al reconocer las dimensiones adicionales. Y desde alrededor de 1984 en adelante, personas que se ocupan de estas cosas ahora están explorando la aparente realidad de las supercuerdas, que ahora comenzamos a entender que vivimos en 10 dimensiones. Y siempre encuentro eso bastante interesante porque hay un antiguo sabio hebreo llamado Nachmanides, quien escribió en el siglo XII. Al estudiar simplemente el texto hebreo del capítulo 1 del Génesis, concluyó que el universo tiene 10 dimensiones. En su vocabulario, solo 4 eran conocibles. Las otras 6 eran, en sus términos, no conocibles. Me resulta bastante interesante porque hemos gastado millones de dólares en aceleradores atómicos que han llevado a los físicos de partículas a concluir que vivimos en 10 dimensiones,
4 son directamente medibles. Las 3 dimensiones espaciales que conocemos y el tiempo. 6 están enrolladas en menos de 10 a la menos 33 centímetros y por lo tanto son inferibles solo por medios indirectos. Y creo que es fascinante que los principales, la frontera de la física cuántica ahora ha alcanzado donde estaba Nachmanides en el siglo XII, pero comunicarte aspectos del espacio de 4 dimensiones o 5 dimensiones, ambos tendríamos dificultades porque está fuera de nuestra experiencia directa. Pero podemos obtener una idea de los hiperespacios bajando una dimensión. Como personas tridimensionales, examinemos un universo bidimensional con personas bidimensionales viviendo en él. Quiero presentarles a 2 amigos míos, el señor y la señora Plano. Quiero que sean amables y compasivos aquí porque tienen una discapacidad muy seria. Solo viven en 2 dimensiones. Así que vamos, el señor y la señora Plano viven en un mundo bidimensional. Somos seres tridimensionales. Quiero que notes algunas de las ventajas que tenemos sobre el señor y la señora Flat. En primer lugar, nosotros podemos, sin importar dónde estén el señor y la señora Flat, dentro de su universo bidimensional, ser más íntimos con ambos simultáneamente de lo que ellos pueden ser entre ellos mismos. Podría poner mi dedo, en teoría, a 1/millonésima de pulgada de distancia del señor Flat y a una millonésima de pulgada de la señora Flat. No importa dónde estén, puedo tener intimidad con ambos, independientemente de sus relaciones espaciales, porque disfruto de ese extra dimensión. Además, si yo introdujera mi dedo a través de su universo bidimensional, lo único a lo que serían sensibles, ¿qué verían ellos? No verían mi dedo, verían un anillo, verían un círculo, verían una representación bidimensional de esta persona tridimensional que ha invadido el universo. Si una esfera cae a través del universo, la verían como un punto que se expandiría a un círculo y luego se encogería a un punto al desaparecer. Así que comenzamos a darnos cuenta de que la comunicación de un objeto tridimensional a las personas bidimensionales tiene algunos desafíos. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo comunicarías un objeto tridimensional a estas personas bidimensionales? Una proyección bidimensional es una sugerencia, así que podríamos intentar proyectar, digamos, un cubo tridimensional para llevarlo a 2 dimensiones y ayudarles a entenderlo. Eso probablemente sería menos que satisfactorio. ¿Cómo veríamos una representación tridimensional de un hipercubo de 4 dimensiones? Existen tales cosas y puedes ir a internet y verlas y jugar con ellas, pero cuanto más juegas con ellas, más te das cuenta de que no hay manera de entenderlas desde un punto de vista tridimensional sin herramientas especiales. No es muy útil. Otra manera de descomponer un objeto tridimensional en 2 dimensiones para comunicarse con el señor y la señora Flat sería desenredarlo. Tomamos nuestro cubo tridimensional y lo aplanamos, y esa sería una manera, pero de nuevo no sería muy útil. Eso en realidad se ha hecho con un cubo de 4 dimensiones. Y un cubo de 4 dimensiones desenrollado en 3 dimensiones se llama un tesseracto o Hinton cubo. Solo hay un lugar donde lo he encontrado útil. Lo encontré en un lugar muy sorprendente. Salvador Dalí utiliza un hipercubo en su famoso cuadro, Corpus Christi. Y entonces me quedé realmente asombrado al descubrir que Salvador Dalí era tan sofisticado matemáticamente como para entender realmente las implicaciones de un cubo de 4 dimensiones en un espacio tridimensional. Pero continuemos aquí. Efesios. Tengo que llamar su atención a los escritos de Pablo en Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Pablo dice que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que estando arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que supera el conocimiento, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Un pasaje familiar, pero quiero que noten algo. ¿De cuántas dimensiones está hablando Pablo? Con todos los santos, ¿cuál es la amplitud y la longitud y la profundidad y la altura? En griego, uno de esos términos es el término para el tiempo, por cierto. Tenemos 4 dimensiones aquí, 4 dimensiones en el texto. Creo que eso es fascinante. No estoy necesariamente insistiendo en que esa fuera la intención de Pablo. Pero me fascina que el Espíritu Santo, al guiarlo, lo mantuvo físicamente alerta. Y encontramos ejemplos de eso a lo largo de las Escrituras. En algunos aspectos te sorprenderá. Jesús continúa dándonos más instrucciones sobre cómo entender el texto en Mateo. Y cuando primero, debo mencionar algo, cuando primero visitó Israel, recuerdo que un rabino me señaló, él dice, realmente no entenderemos el texto hasta que venga el Mesías, pero cuando el Mesías venga, él interpretará los pasajes. De hecho, interpretará las mismas palabras, las mismas letras. De hecho, incluso interpretará los espacios entre las letras. Y cuando escuché eso por primera vez, lo descarté como una exageración colorida.
hasta que leí una vez más Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, donde Jesús mismo dice, no penséis que he venido para destruir la Torá o la ley o los profetas. No he venido para destruir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una jota o una tilde. Verás, una jota es una de las 22 letras hebreas que tú y yo confundiríamos con un apóstrofe. Parece como una pequeña mancha en el papel, solo una pequeña marca. Un tilde es el pequeño gancho decorativo en algunas de las letras. Esta es una forma hebrea de decir, como podríamos decir, ni el cruce de la T ni el punto de la I. Ni una iota ni un ápice pasarán de la ley. Tomo esto como un llamado a tomar el texto literalmente. Y ahora eso nos lleva a otra área que quiero solo tocar porque nos dará. No vamos a intentar entrar en demasiados detalles aquí, pero quiero que tengas un respeto por algunos de estos temas que en sí mismos quizás sean bastante controvertidos. ¿Hay mensajes ocultos en la Biblia? Bueno, la Biblia dice que sí hay. En Proverbios 25:2 dice, es gloria de Dios ocultar una cosa, y es deber u honor de los reyes escudriñar una. Y, de hecho, el rabino Cordovero en el siglo XVI registra que los secretos de la Torá, que es el término hebreo para los 5 libros de Moisés, se revelan en el salto de letras. Hay muchos mensajes ocultos en las Escrituras, pero nos vamos a centrar en uno, llamado secuencia de letras equidistante. ¿Qué en la Tierra es una secuencia de letras equidistantes? Bueno, déjame darte un ejemplo forzado aquí para transmitir la idea. Rips es uno de los científicos en esta área, por cierto, pero de todos modos, Rips explicó que cada código es un caso de añadir cada cuarta letra para formar una palabra. Ahora, en este ejemplo particular preparado, si tomas cada cuarta letra, una R, una E, una A, una D, un T, H, E, C, O, D, E, en sí mismo deletrea un mensaje. Lee el código. Ahora, en este caso, es solo un simple artificio, pero para transmitir la idea de que puedes tener un mensaje incrustado en otro mensaje que está oculto, tiene que ser encontrado sabiendo qué espaciado a usar y así sucesivamente. Ahora, con una computadora es fácil. Puedes probar todos los espaciados para ver si hay un mensaje allí y ver si algo está ocurriendo, y eso es exactamente lo que han hecho. Quiero compartir con ustedes un descubrimiento, o debería decir un redescubrimiento, por el rabino Weiss Mantel, quien se encontraba entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hizo algunos descubrimientos en su estudio del texto hebreo, que es un redescubrimiento de cosas que los antiguos rabinos sabían mucho antes de él. Notó algunas notas al pie en algunos documentos antiguos que examinó, las siguió y descubrió algo interesante. Este es el libro del Génesis, los pasajes iniciales de la Biblia. Ahora, date cuenta de que el hebreo va de derecha a izquierda. Lo veríamos como retroceder. Deberías entender que todos los idiomas fluyen hacia Jerusalén. Los países que están al oeste de Jerusalén van de izquierda a derecha. Griego, inglés, alemán, ruso, lo que sea. Los países que están al este de Jerusalén van de derecha a izquierda. Hebreo, árabe, sánscrito y otros. Pero el punto principal es No sé qué harás con esa información, solo lo mencioné porque creo que es interesante. Pero la palabra para Torá, la ley, en hebreo son 4 letras. Una letra es equivalente a nuestra T-O-R-H. Si vas a la primera toalla, que es como su T, y luego cuentas 49 letras, llegas a una Vav, que funciona como una O, y luego cuentas 49 letras, y de nuevo obtienes una Resh, y luego cuentas 49 letras más, y obtienes una G. Y una Ta, eso es una Tau, Vav, Resh, y G, que es equivalente a nuestro, deletreándolo T-O-R-H. Esa transliteración al inglés sería Torah. Y nuevamente el hebreo va de derecha a izquierda, el inglés va de izquierda a derecha. Ahora dices, vaya, eso es curioso. Intervalos de 49 letras, eso es curioso. No haces mucho de eso. Es solo muchas personas argumentan, bueno, eso es solo un accidente de estadísticas. Y podría haber pasado de varias maneras. Bien, vas a Éxodo y descubres que ocurre lo mismo. Llegas a la primera Tav y luego cuentas 49 letras, obtienes una Vav, cuentas 49 letras, obtienes una Resh, luego cuentas 49 letras y obtienes una G, y de nuevo se deletrea Torah. Y dices, bueno, eso es realmente un poco más que coincidencia, porque obviamente parece estar diseñado. Ocurre de nuevo en Éxodo, así que las posibilidades de que eso ocurra por casualidad empiezan a volverse astronómicamente ridículas. Vas a Levítico y te sientes un poco aliviado cuando no sucede en absoluto. Pero vas a Números y ocurre algo aún más extraño. Encuentras una Resh, una Vav y una T. Encuentras Torah escrito al revés.
No sé cómo descubrieron esto, parece que tenían tiempo libre. Pero el punto es que nuevamente tenemos intervalos de 49 letras que deletrean Torah, pero al revés esta vez. Y vas al siguiente libro, Deuteronomio, sucede esencialmente lo mismo otra vez con intervalos de 49 letras. Bueno, así que te alejas de todo esto y dices, eso es un poco extraño. Adelante y luego Levítico. Echemos un vistazo a este Levítico un poco más de cerca. Y notamos no 49, que es 7 al cuadrado, sino 7 letras. Encontramos intervalos de 7. Tenemos una Yod, una He, una Vav y una He. Y el Yod, He, Vav, He es el nombre impronunciable de Dios en la comunidad judía. Y ahora te alejas de todo este diseño. Tienes Génesis y Éxodo avanzando, y Números y Deuteronomio retrocediendo, y descubres que la Torá siempre apunta a Yahweh o Jehová o Yahvé o Yahvé, Babé, es la forma en que algunos rabinos tratarían con eso. Interesante. Ahora la pregunta es, ¿ocurrió todo esto por accidente? Difícilmente. ¿Es esto evidencia de un diseño? Sí. ¿Qué prueba? No estoy seguro. Pero hay tantas de estas cosas que son tan profundas que cada vez más han llegado a ser considerados como autenticación. Intenta redactar un texto con este tipo de propiedades, descubrirás que es casi imposible. Así que es mucho más difícil de lo que parece idear estas cosas. Déjame cambiar a otro tema, ya que estamos hablando de ciencias de la información. En efecto, aquí quiero familiarizarte con otro paralelo que es bastante provocativo. Kan halligrejen. Det fotograferas personalmente. Y två que bidimensional y colocar una placa fotográfica de tal manera que un láser ilumine esa placa y que el mismo láser ilumine el objeto tridimensional para que lo que la placa recoja, no hay lentes aquí, en el sentido de que no es como una cámara aquí, que esa placa registrará la interferencia entre la luz directa y la luz reflejada. Y lo que queda en la placa es algo que cuando se revela la película parece un error de cuarto oscuro, es nublado, indistinto, parece algo que tirarías a la papelera, parece un error. Y sin embargo, si iluminas eso, placa devota por el láser que la creó en primer lugar, obtienes una ventana tridimensional al espacio que estaba enfrente de ella. Llamamos a eso, esa imagen allí, una transformada de Fourier. Resulta ser matemáticamente una transformada de Fourier de la imagen. Tiene algunas propiedades muy peculiares que creo que podrías estar interesado. Si tomamos esa placa, es como si tenemos algunos objetos allá afuera. No importa cómo mires a través de esa ventana. Es como si estuvieras mirando en ese espacio tridimensional. Déjame darte un ejemplo. Tengo una corbata puesta. Supongamos que es una corbata con un diseño distintivo de algún tipo. Si sostuviera mi Biblia y tomas una fotografía de mí, no podrías decir qué tipo de corbata estoy usando. Si tomaras un holograma de mí, podrías mover tu ojo y mirar alrededor de mi Biblia y ver mi corbata. En otras palabras, has capturado en el holograma un espacio tridimensional, no solo una representación bidimensional de un espacio tridimensional. Eso es lo que hace al holograma bastante provocativo por muchas razones. Pero es una transformada de Fourier. En primer lugar, requiere una iluminación adecuada. Es inútil a la luz natural. No tiene forma ni clemencia que desearías. La información que contiene está distribuida por toda la superficie. No es como una fotografía donde podría cortar una parte de esa fotografía. Si tuviera una fotografía de 3 personas, podría cortar a una de las personas y darle 2 de ellas. Si fuera un holograma, podría mirar alrededor del agujero y ver a las 3. Vea, toda la información está distribuida por toda la superficie. No hay pérdida por caídas. En otras palabras, si lo cortas, o si corto 2 hologramas y te doy ambos tienen una copia completa, puede que no sea tan nítida como la anterior. Así que es resistente a interferencias específicas. Es como si anticipara interferencias hostiles. Ahora, lo que es interesante, la Biblia es como un holograma, tiene algunas propiedades de transformada de Fourier, es trascendente de paralaje y algunas otras cosas. ¿Alguna vez has notado que en la Biblia no hay un capítulo sobre el bautismo? No hay un capítulo sobre la salvación. Toda verdad de Dios está distribuida por toda la superficie. Y eso tiene una propiedad, que si eres un ingeniero de comunicaciones, diseñando un sistema de comunicaciones en anticipación de interferencias hostiles, una de las cosas que haces es dispersar tu mensaje por todo el espectro. Esa es exactamente la manera en que la Biblia está diseñada. Hay varios paralelismos interesantes entre las propiedades de la luz y los atributos de Dios. La luz de la que estamos hablando es la luz láser, no tiene paralaje y es como si estuviera ubicada en el infinito. Su velocidad es constante, lo cual sugiere una fuente de poder constante. Los fotones carecen de localidad. Todos los fotones están inmediatamente conectados con todos los otros fotones en el universo. Eso suena extraño, pero lo han descubierto recientemente y es
asombroso. Y, por supuesto, la luz es fundamentalmente el medio principal de revelar otras cosas. Y esos son matemáticamente equivalentes a los atributos primarios de Dios, como si Él tuviera infinito poder, estuviera en todas partes y fuera omnisciente mentalmente. El medio principal de revelar otras cosas. Y esos son matemáticamente equivalentes a los atributos primarios de Dios, como si Él es infinito, poder infinito, omnipresente y omnisciente. Así que puedes jugar un poco con eso. Pero es interesante que estas cosas sean intencionales. Encontramos incluso en Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y viene del Padre de las luces, en quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. Esa palabra variabilidad en griego es parallaxis, que es el término del cual obtenemos paralaje. Estamos implicando la misma colimación que tienen los láseres. Entonces, así como un holograma necesita ser iluminado con la luz que lo creó, es inútil con la luz natural. La información se distribuye en todo el ancho de banda. No hay pérdida por interrupciones y es resistente a interferencias específicas. Eso también es cierto para la Biblia. Allí, bajo la luz natural, parece una colección de mitos y folclore. Una vez iluminado por el Espíritu Santo, te da una imagen. La imagen de aquel con quien tenemos que ver, Jesucristo. Y incidentalmente, si iluminas el holograma con un láser de una frecuencia diferente, obtienes una imagen falsa. Y si iluminas esto con la luz incorrecta, también obtendrás una imagen falsa allí. La información está distribuida en toda la Biblia. Está diseñada de esa manera y como si anticipara interferencias hostiles. Eso es exactamente lo que dice Isaías en Isaías 28. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, y así sucesivamente. Está deliberadamente dispersa y... Así que, bueno, acabo de tocar algunos de estos temas que pueden parecerles interesantes. No es crítico, pero pensé que es provocativo para aquellos de ustedes que tienen un interés en esas cosas. Hablamos un poco sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza del tiempo. Incluimos un pequeño apartado sobre la naturaleza del software. Hablaremos más sobre eso después. Hablamos un poco sobre los hiperespacios, porque eso es con lo que nos encontraremos al entrar en Escrituras. Hablamos un poco sobre el hecho de que hay algunos códigos ocultos. Te mostraré algunos asombrosos a medida que avancemos, no para entrar en detalles, sino para darte un respeto por el paquete completo. Los códigos ocultos no son para establecer doctrina, están simplemente allí, entre otras cosas, como un medio de autenticación. Y por supuesto, hablé un poco sobre el modelo holográfico, pero ahora hablemos de una visión general de hacia dónde nos dirigimos. El Antiguo Testamento, por supuesto, es básicamente la historia de una nación, para preparar el escenario para el Nuevo Testamento, que es la historia de una persona, la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento quiero que entiendas algo muy importante que la mayoría de las personas no entiende. El Antiguo Testamento está incompleto. El Antiguo Testamento está lleno de ceremonias sin explicación, rituales sacrificiales que por sí solos parecerían no tener ningún sentido. Está lleno de propósitos no alcanzados, los pactos, y así sucesivamente, muchos de los cuales aún están por cumplirse. El desafío completo en el Medio Oriente hoy es el intento del mundo de repudiar el pacto abrahámico. Hablaremos de eso cuando lleguemos allí. El Antiguo Testamento está lleno de anhelos insatisfechos. Los libros poéticos están llenos de estos, como solo un ejemplo. Y por supuesto, también es, quizás de suma importancia, está lleno de profecías no cumplidas. Y esas vamos a examinarlas con cierto detalle. Todo esto se explica para ti en Juan capítulo 5, versículo 39, donde Jesús mismo te desafía. Él dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y uno de los secretos que vamos a compartir contigo es: ¿qué haces con ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia y encontraron algo que no tenía sentido, algo que parecía contradecirse, algo que simplemente no era comprensible? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Cualquiera que no tenga la mano levantada no ha estado estudiando la Biblia seriamente. La próxima vez que encuentres algo en las Escrituras que no entiendas, quiero que te regocijes porque tienes la oportunidad de realizar un experimento de laboratorio en lo sobrenatural. Quiero que consigan un diario. Vayan a conseguir un diario. Ustedes, chicas, saben de qué hablo. Los hombres no tienen idea. Entran a una papelería. Pueden comprar libros encuadernados que están en blanco y se llama un diario. Y lo que quiero que hagan es conseguir uno y prometer que nadie lo verá más que ustedes. Y digo eso para que sean sinceros con ustedes mismos, que nadie verá esto nunca. Es su propio tesoro privado. Lo será cuando terminen aquí. La próxima vez que encuentres un pasaje que no entiendes, anótalo en tu diario. Escribe la fecha, pon la referencia y trata de describir con tus propias palabras, con tinta, no con lápiz. ¿Por qué te resulta confuso? ¿Por qué te parece que no tiene sentido? Una vez que hayas hecho eso, quiero que vayas a orar. Ve ante tu Padre y
Recuérdale que Él prometió que Él, el Espíritu Santo, te enseñaría todas las cosas, no la mayoría, todas las cosas. Reclama esa promesa y di, aquí hay un pasaje en tu palabra, Padre, yo no entiendo y te lo confío para que ilumines mi confusión. Y encomiéndalo en el nombre del Señor Jesucristo a tu manera. Ahora no sucederá necesariamente en los siguientes 10 segundos, pero te diré lo que sucederá. Algo se cruzará en tu camino que lo aclarará. Podría ser un sermón que escuches ese domingo, podría ser algo que leas por casualidad, podría ser una conversación que escuches en un restaurante, podría ser algo que escuches en una emisión de radio mientras sintonizas al azar. No tengo idea de lo que sucederá, pero lo que sucederá es que algo se cruzará en tu camino. Eso hará que ese pasaje que te confundió quede claro. Quiero que vuelvas a tu diario, anotes la fecha, documenta lo que significa. Y dice, Chuck, eso suena emocionante, pero ¿por qué tanto papeleo? Te diré por qué. Porque llegarán días en los que atravesarás el valle de las dudas. Habrá momentos en que simplemente pasarás por un valle de desesperación. Quiero que puedas tomar ese diario y contar las huellas del Espíritu Santo mientras te enseñaba la Escritura. No Chuck Missler o cualquiera que sea tu maestro de la Biblia favorito, sino el Santo Espíritu. Y eso se convertirá en un tesoro que será único para ti, que no tendrá sentido para nadie más, pero será muy importante para ti. Cada vez que encuentres un pasaje en la Escritura que no entiendas, yo predeciré que se desentrañará para ti. Y cuando lo haga, siempre implicará algún aspecto de la persona de Jesucristo. Su papel, su misión, sus logros, su destino, algún aspecto. Si tienes un área problemática, pon a Cristo justo en medio y observa qué sucede. Y te mostraremos ejemplos de eso a medida que avancemos en este estudio. Vamos a emprender un panorama de toda la historia y comenzaremos desde la creación y caída del hombre a través del diluvio hasta Abraham, hasta llegar al Éxodo. Ese es el libro de Génesis, esa es una parte importante de la historia que abarca Génesis. Génesis termina con el libro del Éxodo y después del Éxodo llegamos, obviamente de ahí entraremos en la monarquía, obviamente la vida de David, hasta el exilio cuando la casa de Israel está cautiva en Babilonia. El resto del Antiguo Testamento te llevará desde el Éxodo hasta el exilio y hay un periodo de 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Algunas personas lo llaman los años de silencio. Eso es desafortunado porque esos años están detallados en la Biblia. Están en Daniel, capítulo 11, de antemano. Muchas personas no se dan cuenta de eso. Luego, por supuesto, tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento abarcó prácticamente casi 2000 años. El Nuevo Testamento abarcó una sola vida. Y muchos de los documentos son contemporáneos. Son fragmentos que incluso tenemos que eran contemporáneos. Y obviamente, la nación de Israel, después de la crucifixión de Cristo, ha experimentado una diáspora. Pero la Biblia habla de, y estamos observando, la restauración, el comienzo de la restauración de Israel. Y la gente dice, ¿por qué estamos estudiando la Biblia ahora? Déjame darte una gran razón. Voy a poner algo en la pantalla que espero que dudes. Quiero que desafíes esta declaración absurda que voy a poner en la pantalla. Creemos que estamos siendo sumergidos en un periodo de tiempo sobre el cual la Biblia dice más que sobre cualquier otro periodo de tiempo en la historia, incluyendo cuando Jesús caminó por las orillas de Galilea o subió a las montañas de Judea. Ahora, eso es una afirmación absurda. Pero lo creemos. Creemos que tú y yo estamos siendo impulsados a un periodo de tiempo sobre el cual la Biblia dice más que incluso sobre el periodo del Evangelio. Ahora, espero que no aceptes eso. Estoy contando con que lo desafíes. Para desafiarlo tienes que hacer dos cosas. Tienes que averiguar lo que dice la Biblia, no lo que dice Chuck Missler o quien sea. Averigua lo que dice la Biblia. La segunda cosa que tienes que hacer es averiguar qué está pasando. Y voy a sugerir que cuanto más sepas sobre lo que está pasando en Israel, en Europa, en China, en tecnología, en lo que sea, más sabrás sobre lo que sucede en nuestro horizonte estratégico. Más verás que se ajusta al escenario bíblico clásico que se escribió hace miles de años. Bueno, veamos hacia dónde nos dirigimos. El Antiguo Testamento, por supuesto, consiste en la Torá, que algunas personas llamarían, bajo el griego, el Pentateuco. Los judíos lo llamarían la Torá, los 5 libros de Moisés, los primeros 5, la parte más venerada del Antiguo Testamento para la comunidad judía. Le sigue 12 libros históricos que realmente relatan la historia de Israel. Luego la literatura de I.C.R.E.E. de Israel, los libros poéticos, los salmos, los proverbios y otros. 5 de ellos, luego tenemos 17 libros llamados los profetas, escritos que fueron inspirados por Dios y que hablan sobre el futuro
el plan de Dios en general. Resulta que 5 de ellos son grandes. Por eso se llaman profetas mayores. Profetas, 12 de ellos se llaman profetas menores, pero eso es engañoso. Es una designación de bibliotecario, no tiene nada que ver con el contenido. Algunas de esas joyas invaluables están en los llamados profetas menores, pero en cualquier caso tenemos 17 libros, profetas, que suman un total de 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y por supuesto, la Torá es donde comenzamos. El libro de Génesis literalmente significa el libro de los comienzos. Luego el libro del Éxodo, que trata sobre el nacimiento de la nación de Israel. Ahí es donde comienza como nación. La ley de esa nación está codificada en un libro llamado Levítico. Vagan en el desierto durante prácticamente 40 años, llamado Las peregrinaciones por el desierto, antes de entrar a la tierra. Y Deuteronomio son los últimos 3 sermones de Moisés en los que revisa las leyes y les da orientación porque pasa el bastón a Josué cuando entran en la tierra. Así se cierra la Torá. Y el libro de Josué, por supuesto, sigue porque Josué es el sucesor y maneja él la conquista de la tierra de Canaán. Y por supuesto, en la próxima sesión emprenderemos un comienzo del libro de Génesis. Vamos a dedicar una parte sustancial del tiempo a Génesis y también a Apocalipsis, ambos extremos, porque todo lo que tiene un comienzo en la Biblia comienza en Génesis y tiene su clímax en Apocalipsis. Son los pilares de todo. Y el libro del Génesis, por supuesto, cubre todo hasta el Éxodo. Pero nos centraremos la próxima vez en la creación y el predicamento de la humanidad y cómo comenzó todo eso. Y en realidad en la próxima hora, tomaremos los primeros 3 capítulos, la creación misma y la caída del hombre. Y luego terminaremos lo que ellos llaman prehistoria. Y a menudo consideramos los primeros 11 capítulos del Génesis como una especie de prehistoria y como lo llaman algunos estudiosos. El diluvio y la torre de Babel y todo eso. Y luego dedicaremos una hora a los patriarcas, es decir, el resto del libro de Génesis. Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Y por qué son importantes para cada uno de nosotros hoy? Esto no es solo una cuestión de historia judía, es una cuestión de realmente entender lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Y así, solo esperamos que realmente disfrutes esta aventura. Predigo que será el desafío más grande que hayas emprendido y la cosa más gratificante, emocionante que hayas hecho. Así que abórdalo con oración y nos vemos la próxima vez.